¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más estoy con mi amigo, el psicólogo Gonzalo Priego Ruiz, Mucho gusto, tanatólogo, como siempre. psicólogo clínico y un gran amigo. Gracias, igualmente. Vamos a platicar de algo que he escuchado mucho, pero generalmente casi no se habla de esta patología del narcisista. ¿Sí? ¿Qué es el narcisismo? ¿Qué tantos casos podríamos llegar a ver hoy en día de narcisistas, Gonzalo? ¿Qué tan de moda está? Bueno, buenas noches o buenos días, depende de la hora que nos vean. Dijiste una palabra clave, de moda, y a final de cuentas tiene mucho que ver con el modelo de sociedad que tenemos. Hasta pareciera que se fomente el ser narcisista. Y nosotros vemos en las redes sociales, si tu pareja es narcisista, tiene estas características, si hace tal cosa, tiene estas características, pero hay que hacer una diferenciación. Todos tenemos rasgos de personalidad narcisistas. La diferencia es que sí existe la patología, que ahí tiene que ser diagnosticada por un profesional de la salud, del trastorno es un trastorno de personalidad que es el trastorno narcisista, con sus diferentes variantes. Eso, por ejemplo, para la gente que le interese o que estudie el área de la salud, lo puede encontrar en el DSM-5 a nivel América, y en Europa se maneja en el CIE-11, si no me equivoco. ¿En qué consiste? El narcisismo es un trastorno de personalidad donde la gente, o valga la redundancia, la persona que lo padece, tiene una sensación falsa de grandiosidad, o sea, es una persona que siente que está por encima del promedio, sin estarlo. ¿Podríamos decir el famoso empoderamiento? De alguna manera, y fíjate que tocas un tema muy interesante. Hace un ratito acabo de mencionar que la misma sociedad nos está como que orillando para eso. ¿Por qué? Porque vamos a ser muy sinceros, el narcisista, como el que ha tenido no sé cómo decirlo, la desfortuna, vamos a llamarlo así, o el infortunio de conocer un narcisista, sabe que es una persona vacía, sabe que es una persona que no tiene llenadera ni económica, ni emocional, ni social, no hay nada que lo satisfaga. Comúnmente está tratando siempre de superar, y no superar de buena manera las cosas, no superarse a sí mismo, sino estar encima de los demás y sentirse empoderado, como tú dices. Es el clásico modelo que podemos ver, que va a presumir perdón, los viajes, los coches, el tipo de personas con las que se rodea, y no porque esté orgulloso. Te voy a poner un ejemplo. No es que esté orgulloso de su pareja, es que está orgulloso que él tiene o ella tiene esa pareja, y es como un pequeño trofeito. Entonces entramos en esa dinámica, y cuando entramos en esa dinámica, a final de cuentas va a ser un constante vacío emocional y vacío social, porque no va a haber nada absolutamente que te llene. El narcisista es como un hoyo negro, no hay fondo, se puede consumir al universo completo y nada le va a ser suficiente. Entiendo el narcisista por Narciso, ¿no? Exactamente, por el mito. Sin embargo, esta patología puede corresponder a hombres como a mujeres. Sí, claro, no hay distinción. Y ahorita que mencionas el tema de las redes sociales, pues es un canal ideal, es el canal idóneo para fomentar esa validación que uno necesita, porque pues hay muchos hombres y mujeres que viven tomándose selfies. Ay, wow, sí, te ves súper bien, brother. Ay, amiwi, qué linda. Entonces, y es un falso ego, ¿eh? Esto podría alimentar esa patología. Sí, claro. O sea, ya tienes una estructura, porque no sé qué te parece. Empezamos ahorita a hablar del narcisista,
pero vamos a hablar también poquito más adelante de la familia del narcisista, porque esa es la parte de, o sea, todos te dicen, el narcisista es esto, lo puedes encontrar, como yo dije, en tal lugar, te pueden describir las características, ahorita las describimos, no pasa nada, pero vámonos un poquito más allá. ¿Hay riesgos en una crianza de menores con un narciso? Claro, por eso tenemos que meternos a conocer, y ahorita lo platicamos. Tenemos que conocer y platicar sobre la familia del narcisista. El narcisista no es de generación espontánea, sino es a través de un proceso de crianza y aprendizaje. A unos se les van reforzando para que sean dentro de la misma familia el narcisista, y a otros que sean los que le van a servir al narcisista. Y esos modelos se van replicando. Imagínate que a ti te enseñaron en tu familia que tú eres el hijo dorado. Ahorita me meto más a detalle. Entonces tú vas a funcionar de esa manera el resto de tu vida. Te vaya bien o te vaya mal, pero es la forma en la que tú aprendiste. Tú vas a tener la necesidad de hacerle a la gente lo que hace un narcisista. Pero vamos a suponer que tú eres el hijo, no lo sé, silencioso o invisible, el que no se mueve, el que no hace nada. A final de cuentas, tú siempre vas a estar rodeado de algún narcisista y haciendo el mismo rol que aprendiste desde pequeño. Acuérdate que los primeros años de vida son críticos, determinantes en la vida de un ser humano. Es cuando nosotros aprendemos a relacionarnos con las otras personas, y es cuando nosotros aprendemos a cómo vamos a obtener las cosas. Te voy a poner un ejemplo. El hijo, no lo sé, el chivo expiatorio, digo, hay su lógica de todo esto. El chivo expiatorio, dentro de una familia narcisista, siempre va a hacer las cosas bien, pero para la familia va a terminar estando mal. Entonces va a ser una persona que, para empezar, se va a poner de último, porque él no se siente merecedor. Es que ese es el tema de la crianza, y sobre todo cuando se hace una crianza desde la patología, o sea, desde la enfermedad, el rol que le vas asignando a cada niño. Digo, ¿se puede modificar y se puede cambiar con trabajo? Sí, pero con trabajo consciente. Pero desafortunadamente, cuando se llega a esa etapa, ya pasaron 20, 25 años donde la persona ya asumió un papel de culpabilidad, de dependencia, de falta de merecimiento, de perder oportunidades, de dejar pasar a los demás primero. Y del otro lado vemos que al que crecieron como hijo dorado o el heredero del narcisista, simple y sencillamente él va a haber arrasado y hecho, ¿cómo lo diré sin que se oiga feo? Un desastre por donde ha pasado. Hablamos de relaciones amorosas, hablamos de amistades, hablamos de dinero, hablamos de trabajo. Donde haya estado hizo un caos. Al final de cuentas, una persona que vive en el caos no te puede generar paz. Una persona que no sabe construir, pues obviamente no puede formar o forjar una amistad, un noviazgo, un negocio, nada. Y te voy a poner un ejemplo. En muchas ocasiones el narcisista habla de muchos negocios, emprendimientos, y incluso salen a comer, incluso establecen ciertas asociaciones o sociedades, pero no concretan nada. Y no concretan nada, ¿por qué? Porque a final de cuentas él siempre va a querer tener la ventaja de todo. Y al querer tener la ventaja de todo, pues obviamente a los otros los deja descubiertos. Y no cualquier persona se engancha con el hecho de yo voy a trabajar y tú vas a obtener todos los beneficios. Y este tipo de modelo de familia, se podría decir que es muy común hoy en día, sí, pero no se identifican claramente los patrones, y por eso es parte de la normalidad. Claro, porque por ejemplo el narcisista, digo, acuérdate, podemos hablar de ciertas reglas, ciertas normas de convivencia, cierta ética, pero en el mundo, ya sea de los negocios, en el mundo laboral, muchas veces el que se arrastra es el que sube.
Hay un dicho que alguna vez en algún lugar donde trabajé decían: todo lo que se arrastra tiende a subir. Un niño que crece con papá o mamá con personalidad narcisista está prácticamente siendo condenado. Sí, está siendo condenado a repetir el patrón. Digo, si es el escogido, si es el hijo dorado. Pero si es el hijo que es el invisible, pero si es el hijo que es el chivo expiatorio, pero si es un familiar que se volvió el mono molador, que ese va a ser el, vamos a decirlo así, el que va a ir de chismecito de orejas para decirle al narcisista qué es lo que está sucediendo en la familia, pues simple y sencillamente ellos van a repetir ese patrón. Y te voy a decir algo, casi nadie habla de la pareja del narcisista y el rol familiar, porque el rol familiar, el narcisista no existe sin todos los demás. El rol de la pareja en una familia de narcisistas o de un narcisista es fundamental, porque si ese hombre o mujer no estuviera todo el tiempo calmando a sus hijos, todo el tiempo diciéndoles está bien, normalizando la conducta del narcisista, normalizando el abuso del narcisista, no se daría. El problema es que esa persona que es la pareja del narcisista o de la narcisista proviene seguro de un patrón muy similar, si no es que igual, y por eso asume ese rol. ¿El narcisista por sí mismo es un violentador? El narcisista por sí mismo no solamente es un violentador, no tiene valor. ¿A qué me refiero no tiene valor? Él necesita de todos los demás para erguir su imperio. Y vuelvo al mismo punto, y si nosotros hacemos sensible, por ejemplo, a las parejas de los narcisistas, ese simple hecho te desengancha y salvas a toda una familia. El narcisista es víctima. En algún momento fue víctima de su familia y esa carta la juega muy bien. Y te voy a decir algo. En muchas ocasiones, porque hay todo un proceso en el enganche del narcisista y todos hablan de, vamos al enganche desde el punto de vista romántico, pero es la parte que ven, porque el narcisista, la misma estrategia que utiliza con sus parejas, los utiliza en su trabajo, los utiliza con sus amistades, los utiliza de forma social. Primero que nada, ellos se van al love bombing, el bombardeo de amor. ¿Qué es el bombardeo de amor? Son las personas más atenciosas, se desviven por atenderte, se desviven por sentirte cómodo, etc., etc. Y son muy intensas, quieren lograr grandes avances en muy corto tiempo. No son personas que puedan sostener ese tipo de atenciones. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todo es una máscara, todo es una actuación. La segunda, y bueno, ahí tenemos que entender algo. En el love bombing te voy a presentar todo lo que tú quieres escuchar, todo lo que tú estás anhelando. Mira, te voy a decir algo. Nosotros escogemos las carreras de acuerdo a nuestras personalidades. Los narcisistas son grandes vendedores. ¿Por qué? Porque el narcisista te va a vender lo que tú quieres escuchar. Va a establecer un vínculo o un rapport o, sí, cierta empatía. Y falsa empatía porque ellos no sienten empatía contigo. Y te va a vender exactamente lo que tú quieras escuchar. Para eso te va a haber escuchado, para eso te habrá hecho un bombardeo de amor, para eso te habrá bajado todas las defensas y tú le habrás dicho tus necesidades. Pero mientras tú le vas diciendo las necesidades, él va notando cómo te va a destruir. Toda información que tú le proporciones a un narcisista termina destruyéndote. Te termina destruyendo, que puede ser en tu casa o incluso en un juzgado. Cuidado. Entonces, y ese es un tema que muchas veces las personas no nos damos cuenta porque no sabemos poner límites. Y vivimos desvinculados emocionalmente de muchísima gente. Entonces, cuando nosotros encontramos a alguien especial, le entregamos todo nuestro corazón.
El tema de entregar todo eso es que después ya no sabemos qué tanta información le dimos, y esa información el narcisista te va sí o sí a utilizarla en tu contra. ¿Sabe el narcisista qué es narcisista? En muchas ocasiones no, pero realmente no le importa. Es una patología que se tiene, pero no se sabe que se tiene. Exactamente, y más que nada se tiene, pero al final de cuentas tampoco le importa, porque a él es una persona que te va a justificar todo lo que hace, le va a dar, vuelvo al mismo punto, son muy, muy, muy inteligentes. Te va a justificar todo lo que hace, todos los atropellos que hace, todas las humillaciones que hace, porque incluso te va a decir dos cosas. La primera, ¿es por tu bien? O la segunda, tú me obligaste a hacerlo. Ese es un tema complicado. ¿Son personas malévolas o simplemente es parte de la patología? Es parte de la patología, más que malévolas, y qué bueno que lo mencionas, es parte de la patología. Tampoco es satanizarlos, y vamos a regresar un poquitito a lo que estaba comentando. El narcisista es tan hábil que cuando ya te estudió y ya sabe lo que tú quieres escuchar, te va a hablar de su infancia traumática, aunque para él no sea traumática, pero para ti, que eres empático, sí. Y esa es tu justificación. Esto te lo pregunto porque veo, ahora que estamos viendo, ahora que me toca entrevistar a papás y a mamás que están siendo desvinculados, los veo en unos momentos de mucha vulnerabilidad. Veo que hay mucho odio detrás. Y al final veo cómo todo esto lo están pagando los niños. Y caray, yo me pregunto, ¿acaso no se dan cuenta de lo que están haciendo pasar a sus hijos? ¿Por qué? Porque parece una lucha de poder y no te lo dejo ver, y son míos, y se hace esto, y se vuelve una moneda de cambio incluso. Sea así, y no solamente se vuelve una moneda de cambio, sino que realmente no veo interés, no veo el llamado interés superior del menor. No veo que les interesen sus hijos. Estoy en mi cruzada contra ti y no me interesa absolutamente nada más. Entonces, caray, digo, bueno, ¿y esta gente qué? ¿Cómo se puede decir buena sin importarle todo el caos que está organizando a su alrededor? Y realmente esto de estar entrevistando a papás y mamás en una lucha encarnizada, caray, digo, Dios mío, qué terrible porque te hace reflexionar muchísimo sobre a dónde estamos yendo como sociedad. Es correcto, pero es que, bueno, acuérdate que con la crianza, y creo que lo platicamos la vez pasada, si un niño desde muy pequeño le dices que es tonto, a los 8 años ya va a ser tonto. ¿Por qué? Porque tú ya está siendo programado. Exactamente, es programado. Pero la programación no solo involucra la mente, que es la parte, digamos que el software de nosotros, sino también implica áreas cerebrales. Lo mismo pasa con el narcisista. O sea, conforme lo van programando, ellos están estableciendo ciertos patrones de conducta, pero también ciertos patrones de aprendizaje. Y te voy a decir algo, el narcisista es tan hábil que muchas veces lleva a su pareja, a la que está violentando, al psicólogo, para quererle demostrar la que está mal, o el que está mal eres tú. Y puede incluso disfrazarse, a veces literal es un lobo vestido de piel de oveja, para aprender del psicólogo estrategias, para poderla luego utilizar violentando
a las demás personas. Llámese, repito, llámese pareja, llámese amistades, llámese trabajo, llámese habilidades sociales que él no tiene. Entiende que no las tiene, pero va a conseguirlas. Él no tiene empatía, no desarrolla empatía porque ese concepto no existe en él. Existe en él el fin justifica los medios. No importa sobre quién pase, yo lo voy a lograr. La falta de empatía podría decirse que es una bandera roja exclusiva del narcisista. No, hay otras patologías que también lo tienen, como el sociópata, pero es una de las, ¿cómo se llama? De las banderas más visibles, pero es complicado detectarlo. ¿Por qué? Porque el narcisista primero estudia a su víctima. Tiene un radar. A final de cuentas no se vincula con cualquier persona. Observa ciertas personas que le pueden dar recursos. ¿Qué recursos? Pueden ser económicos, pueden ser sociales, pueden ser laborales, pueden ser emocionales. Y ve, una vez que ya escogió a su víctima, las escoge por su carencia. Y como te digo, es muy hábil, las engancha haciéndolas escuchar o sentir lo que quieren. Esas personas a las cuales se enganchan, lo más probable, por eso siempre insisto, cuando tú me hablas de un narcisista, es que mi pareja es narcisista, hombre o mujer, da lo mismo. Lo primero que tienes que encontrar es cuál fue tu primer narcisista. Y todos dicen, ¿cómo que tu primer narcisista? Sí, seguro, porque si te estás enganchando con un narcisista, sí o sí, eso lo aprendiste y lo más probable es que lo hayas aprendido en casa. Aquí hay algo entonces interesante. Llego a consulta. Doctor, mi esposa es narcisista. O al revés. Doctor, mi esposo es narcisista. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién es el narcisista? Es que ¿El que acusa o la otra persona? La otra parte. Es que aquí cuando ves que o sea, el tiempo y los años te dan cierta experiencia, porque el narcisista es exactamente lo mismo, él tiene estrategias y lo mismo que hace con las parejas, con el trabajo, con las amistades, hace exactamente lo mismo. Hace un love bombing al psicólogo. ¿En qué sentido? En que dices algo, todo es maravilloso. ¿Te voy a decir la verdad? Ajá. No, es pregunta. ¿El narcisista va al psicólogo a decir la verdad? No, muchas veces lo que va es o aprender a manipular. ¿Y a qué me refiero? Porque está escuchando lo que tú estás diciendo, no lo está agarrando con empatía, no lo está agarrando con el sentido que se le da, lo está agarrando como un arma y lo perfecciona y lo afila. O incluso el narcisista va unas sesiones solo y luego te trae a su pareja. Porque ya, según él o ella, ya te preparó la cancha. Entonces cuando tú llegas y llega el narcisista y su pareja, pues simple y sencillamente, el psicólogo, dígale. ¿Sí me explico? Como para que tú le entres a la pareja y le digas, sí, él está bien o ella está bien. ¿Cómo es emocionalmente un narcisista? ¿Puede vivir consigo mismo? No. No puede vivir ni solo ni acompañado, aunque se oiga contradictorio. Okay. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si está solo, se le recuerda su vacío. Ok. Pero si está acompañado, le hace la vida de cuadritos a con quien esté. Digo, y depende de la etapa en la que esté. O sea, si tú estás en un love bombing, o sea, en un bombardeo de amor, va a ser toda una maravilla. Ya sea amigo, ya sea enamorada o enamorado, lo que sea. Porque va a ser el amigo atencioso, va a empezar a invitar los tragos, va a ser espléndido, etc. Aunque vive endeudadísimo. Pero si tú ya estás en descarte, o tú ya estás en el juego de que te vuelvo a enganchar porque ya te descarté, te va a hacer la vida de cuadritos.
¿Qué son los hijos para un progenitor narcisista? Recursos. Va a ser un recurso. O sea, los hijos de padres narcisistas es un recurso. ¿Por qué? Porque si el hijo es estrellita, lo voy a estar llevando a X actividades, me va a abrir muchas puertas sociales, me va a abrir muchas puertas incluso laborales, me va a llegar validación personal. No solo validación personal, sino acceso. Si nosotros llevamos a nuestros hijos a ciertas actividades, realmente, siéndote sincero, no sé a ti, yo creo que igual, si mi hijo es el mejor o mi hija es el mejor. A mí me importa un pepino. Claro. Sí. Tú lo ves jugando básquet, lo ves jugando fútbol, dices, yo le voy a echar porras, me vale gorro si es la mejor exacto. o no. Claro, yo estoy enamorado de la vida, listo, la fregada. Pero, por ejemplo, en el caso del narcisista o de la narcisista, todas las personas se vuelven un recurso. Llevan a sus hijos a ciertos lugares, se vinculan de acuerdo a sus intereses y todo el tiempo están tejiendo telarañas, de relaciones, pero más para sembrar intrigas, para obtener algo. Ellos no hacen las cosas con la intención de generar un bienestar en sus hijos, sino hacen las cosas para generar algo productivo para ellos. No dan pasos sin guarache. Eso estaba tratando de... Pero mejor sí. Dije, Disculpa, aquí el psicólogo eres tú, no yo. No, pero dije, será bueno que lo diga. Pero bueno, ahí va. Y te voy a comentar las 4 etapas que ellos manejan. La primera es el love bombing, que es el enganche. Okay. Y ahí es donde tú vas a ser la mejor persona a vida y por haber del planeta. Repito, todos piensan en el narcisista como la pareja, pero no. Estamos hablando de amistades, incluso estamos hablando de jefes. Cuando tú te enganchas con un jefe narcisista o una jefa narcisista, lo más probable es que tú traigas ese modelo de casa. No hay forma de que tú aguantes un narcisista si no estás en ese gancho. La segunda es la devaluación. Ya que te tiene bien enganchado, te va a estar dando los refuerzos intermitentes de eres bueno, pero también eres malo. Eres bueno, pero no mejor que yo. Entonces, para tenerte ahí a cierta disponibilidad. Te voy a decir una de las cosas que tiene el narcisista también. El narcisista, al ser tan insaciable, al ser tan vacío, tiende a caer en los excesos. Cae en los excesos de alcohol, cae en los excesos de droga, cae en los excesos de sexo, son altamente promiscuos. Cae en los excesos de compras, de todo casino, de todo lo que tú puedas utilizar para llenar ese vacío. Y jamás lo van a lograr. ¿Eh? Son muy débiles. Sí, entonces... Contrario a la imagen que quieren proyectar, por supuesto, son sumamente débiles. ¿Y por qué crees que necesitan tantos recursos? Porque no tienen llenadera. O sea, a final de cuentas quieren ser una tarjeta de crédito sin límite de cómo se llama, de pago, y jamás asumir una consecuencia. El problema es que conforme ellos van avanzando en edad, van dejando una estela de destrucción, porque no saben hacer otra cosa. Y si tú le preguntas a un narcisista por qué hizo eso, te van a contestar porque puedo y porque quiero. Así de sencillo. ¿Reconoce culpas? No. Cuando un narcisista te pide disculpa, perdón o algo así, lo está haciendo porque a él le conviene. Si a él no le conviniera, es tan sencillo, Abraham, no lo piden jamás. Ellos hacen todo ese juego. A final de cuentas, vamos a pensar en el narcisista como una persona que tiene muchas máscaras. Se va a poner la máscara delante de ti, la que a ti te guste en ese momento y de acuerdo a la etapa en la que tú estés en su vida. Pero así como a ti te puede poner una de love bombing, a la otra persona le puede poner una de descarte. Somos múltiples roles lo que se están jugando. Exacto. Para favorecer a sus intereses propios. No existe nada más que sus intereses propios. Y es más, creo que te voy a decir algo peor que un narcisista, son 2 narcisistas. Porque se da incluso
parejas que son narcisistas. Las dos. Sí, y se dedican a destrozar a los hijos. Son altamente traicioneros entre ellos, independientemente de todo, son promiscuos, independientemente de todo. Cada quien tiene un plan. Pero como están en el tema de narcisista y no hay un vínculo entre nosotros, no nos interesa. Nos interesa cómo se ve la foto. No nos interesa el contenido de esa foto. Podemos ver familias de narcisistas o familias de padres narcisistas en una foto preciosa, pero el costo de esa foto no lo sabemos. Es la llamada forma contra el fondo. Exactamente. Y siempre va a haber alguien sacrificado, que en este caso, en la familia de narcisista está el chivo expiatorio. Pero bueno. ¿Es curable? No, porque es un trastorno de personalidad. Eso ya es algo que tú ya tienes. De alguna manera, tal vez, se pueda regular ciertas cosas, ciertas conductas. Pero curable, no es curable. ¿Qué es tratable? Las personas que están a su alrededor. O sea, ahí sí, porque volvemos al mismo punto. Las demás personas que estuvieron a su alrededor, llámese la pareja, llámese el hijo chivo expiatorio, llámese el hijo invisible, llámese el mono volador, llámese el hijo dorado. Al final de cuentas, con ellos sí se puede trabajar y ojo, hasta cierta edad. Porque ya posterior a cierta edad es muchísimo más complicado. ¿Qué sucede si de repente viene un hijo que ha sido el chivo expiatorio? Siempre puedes trabajar con él, pero te va a ser más complicado. Porque el rol que tiene, y cuando él se da cuenta que todo el rol que tiene ha sido para servir a un narcisista, se queda así. Incluso cuando esa persona se conciencia, puede estar ya hasta casado. ¿Qué se debe de hacer si detectas que tu pareja, hombre o mujer, teniendo hijos, y detectas ciertos rasgos de narcisismo en tu pareja? ¿Qué se debe de hacer? Bueno, primero que nada es cuestionarte por qué estás allá. ¿Qué es? O sea, cuando tú detectas o tú ya empiezas a sospechar que tu pareja es narcisista, es porque tú ya intentaste en muchas ocasiones llegar a un arreglo. Y cada vez que tratas de hacer un arreglo, el narcisista te lo rompe. Cuando tú te das cuenta que cada vez que tú tratas de construir, literal, como decíamos la otra vez, haces tu castillito de arena, viene un niño y te lo rompe, pues obviamente ahí tienes que empezar a pensar qué está sucediendo acá. Pero si tú ya pasaste ciertos límites, y estamos hablando límites como el que no te ayuda, como el que no hay apoyo, no hay reciprocidad, no hay empatía, hay faltas de respeto, hay burlas, hay humillaciones, entonces ahí tú ya te tienes que poner a pensar qué está sucediendo acá. Cuando tú empiezas a hacer un autoanálisis, lo que no te va a gustar encontrar no es el narcisista o la narcisista que tienes junto a ti, es el origen de ese narcisista, pero de esa necesidad. En esto que comentas, ¿no habría un riesgo muy grande si detectas alguna de estas banderas rojas y quieres separarte, de que el narcisista pueda haber comprometido su status quo y armar un circo sumamente violento? No te va a dejar, o sea, si a él no le interesa que te divorcies, te va a hacer la vida de cuadritos y no te vas a divorciar. Jamás. Lo digo porque, caray, he estado viendo ahorita, me han estado llamando papás y mamás y veo el odio que hay. Y no lo digo de papás, y lo digo también de mamás, hay de los dos. Y digo, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanto? ¿Por qué
tanto odio. Digo, ya no vamos a estar juntos. Muchas gracias por participar. Pero pues tenemos hijos. Y ese es el bien común. Y pues este llamado contacto cero es realmente estúpido. ¿Por qué? Porque no somos animales. Y debemos de tener la capacidad de poder regular nuestras emociones. ¿Sabes qué, Gonzalo? No eres mi hit. Realmente creo que eres un Macta. No eres mi hit, pero tenemos que sacar este proyecto adelante. Listo. ¿Por qué? Porque somos dos personas adultas. Claro. El proyecto que sea no es superior a, ok, fulanita, ok, sotanito, tenemos un hijo al que tenemos que sacar adelante juntos. ¿Por qué tenemos que estar como perros y gatos? Digo, ahora cada quien en su casa, Dios en la de todos, y tenemos un hijo. El contacto cero se me hace estúpido. ¿Por qué? Porque vamos a llevarnos entre las patas a nuestro hijo. Sí, lo que pasa es que, bueno, en un mundo civilizado y una situación civilizada, digamos que va a haber ciertas diferencias, pero, por ejemplo, el narcisista. Gonzalo, pero estás usando la palabra civilizada cuando yo estoy viendo cantidad de casos de personas que no lo son. Sí. El narcisista no te quiere a ti, quiere que tú no lo tengas. Oh, Se oye feo, pero así es. No, el narcisista no quiere tener a sus hijos, quiere que tú no los tengas. Aunque los tenga arrumbados allá, aunque tú seas un padre o una madre, volvemos al mismo punto, da lo mismo, que se desvive por ellos y él los va a tener arrumbados. No quiere que tú los tengas. estamos hablando de una situación de poder. Sí, claro. Y además, tú dijiste algo muy interesante. La furia, el coraje, el rencor que se tienen no es por la persona, no es porque me estás dejando, es porque tú me estás descartando. Acuérdate que dentro de las etapas del narcisista está el descarte, es la segunda. La primera es el bombardeo, la segunda es el descarte. El narcisista te puede descartar las veces que él considere necesarios, incluso por tu bien para educarte. Pero tú jamás, porque eso es golpearle al ego del narcisista en casa el diablo. No recuerdo quién dijo esto, que mientras más conozco a los hombres, más quiero a mi perro. Okay. Puede haber mucha vileza Sí. detrás. Sí, porque incluso cuando tú descartas un narcisista y aplicas el contacto cero que tú comentabas hace un rato, él va a tratar por cielo, por mar, por lo que sea, de volverte a enganchar. Si, por ejemplo, no viven juntos porque eran pareja, estamos hablando, por ejemplo, de noviazgo, y lo bloquean, pues, ¿qué hace? Pues se mete a SMS, creo que es el otro, ¿te acuerdas de los textos que eran antes? Dios. Que no se bloquean, Okay, lo sí, bloqueas sí. de las redes sociales, busca otros números. Aquí entra el juego de los monos voladores, que son los amigos o las amigas en común, que hablan y luego te lo pasan o hablan para abogar por él. Entonces, el tema con el narcisista es que ataca en pandilla. A la víctima la aísla, la agarra, la tritura, la destroza. Pero tiene todo un séquito que le funciona. Pero ese séquito de gente que le funciona y esos roles que manejan todas esas personas vienen de una familia. El narcisista creció viendo cómo se maneja a todos esos roles. En la comunidad de salud mental, ¿dónde se ve, dónde podrían ver más esta patología? ¿En hombres o en mujeres? ¿Es dividido? No hay una diferencia. Al final de cuentas, No es un tema de género. no es un tema de género. Incluso, volvemos al mismo punto, hay gente que, bueno, no es su especialidad, confunde rasgos de personalidad narcisista con ser narcisista, con tener un trastorno narcisista. Y pudieran decir, no, es que la mujer es más narcisista. No, eso es otra cosa, el cuidado, el coqueteo, etc., etc. Es muy diferente. Pero no hay una
diferencia significativa realmente. Entonces, y bueno, y comentamos otra vez lo de las etapas. La primera es los bombing, la segunda es la devaluación, cuando ya están dándote refuerzos intermitentes, que refuerzos intermitentes son desde palabras hasta sexo, ¿eh? Ya se vuelve intermitente. En el love bombing es, te doy todo, te conozco hoy y te doy todo lo habido y por haber y te dejo extasiado, porque además yo ya te escogí como narcisista, una persona que tiene necesidades, y dentro de las necesidades está el afecto. Cuando dos narcisistas se juntan y se conocen, se pueden conocer hasta en un bar, tienen sexo maravilloso y se acabó. Pero cuando una persona empática es literal casada por un narcisista, esa emoción que le produce es el enganche, pero esa emoción que le produce a la víctima o a la presa no es una emoción que sea ajena. Volvemos al mismo tema. Es una emoción que esa persona ya conoció desde su casa, que probablemente no le tocaba a él por el rol que desempeñaba dentro de su familia, dentro de la familia del narcisista, su familia de origen, pero ya sabe cómo se siente esa emoción. Es un camino que ya se sabe. Pero bueno, luego tenemos la fase de descarte, que aquí es donde ya juega porque ya está enganchando. Acuérdate que el narcisista no tiene llenadera. Entonces va buscando otras fuentes de suministro, otras personas, otras parejas, otros trabajos, va cambiando de trabajo a otro porque todos son unos idiotas, todos son niños incompetentes, etc, etc. Y la final es la de cuando te vuelven el hoovering, cuando te vuelven a enganchar otra vez, porque jamás te van a dejar. Un narcisista, si tú no le pones un límite, jamás de la vida te va a dejar. Y solamente él descarta, pero él puede regresar cuando quiera. No sé si habrás conocido casos de gente que se separa de su pareja, repito, hombres y mujeres de exactamente lo mismo, y durante años no la ve o no lo ve, y de repente se aparece, nada más para saber si sigue disponible, o durante meses no lo ve, no la ve, y es más, son personas que hasta deben pensión alimenticia y nunca la pasan, nunca los demandan ni nada, porque tienen ese manejo de poder, tienen ese manejo del miedo que tienen hacia ti, porque dentro de su grandiosidad que te vendieron, ellos no tienen límites, son omnipotentes, son omnipresentes, son magníficos para montar escenarios donde él siempre va a ser la estrella y tú siempre vas a ser digamos que su parte secundaria, el papel secundario. Si nos vamos a la familia del narcisista, pues bueno, tenemos un padre, una madre narcisista que va a ser el narcisista principal, que va a tener dentro de eso a una pareja. Esa pareja va a ser la mayor cómplice, como comentamos hace un momento, porque sin esa pareja el resto de la familia se derrumba. Entonces, el narcisista es muy hábil con la pareja porque la tiene, vamos a llamarla maiceada, de que le da suficiente de algo, pero no demasiado para que se crezca. El dicho que algunas personas tienen, para mí, se me hace muy desagradable: al jefe no se le rebasa ni en carretera. ¿Qué significa? Que nunca vas a ser más que el narcisista. También tenemos, la pareja es codependiente. Tenemos al hijo dorado, que es el hijo narcisista. Luego tenemos al chivo expiatorio, que se haga lo que haga esta persona. Cuando digo hijo, puede ser niño o niña, o sea, hombre o mujer. Haga lo que haga, nunca va a estar bien. Y todo lo que haga, y todo lo que pasa en la familia, de una o de otra manera, es la oveja negra. Es la oveja negra. Por eso las ovejas negras para mí son las personas más sanas dentro de un sistema enfermo, porque son las personas que van a luchar para ser diferentes al sistema. Contracorriente. Exacto.
Y eso es un tema muy interesante porque esa es su fortaleza, luchar contra corriente. ¿Qué es lo que, en qué enganchan muchas veces al chivo expiatorio o a la oveja negra en una familia de narcisistas? En algo muy sencillo, que en el tratar de agradar al sistema, porque está complicado vivir en un caos todo el tiempo y desde que naces. En el afán de querer complacer o pertenecer, un niño quiere pertenecer a la familia, simple y sencillamente muchas veces hacen cosas contra sus intenciones o contra su moral con tal de agradar al narcisista. El narcisista lo sabe, le sirvió lo que hizo el chivo expiatorio, pero ya tiene dos cosas. La primera, hizo algo que le benefició, y la segunda y más importante, tiene algo para recordarle cada vez que se le pegue la gana que él no es mejor moralmente que él. No sé si me estoy explicando. Entonces, es un juego muy maquiavélico. Bueno, tenemos luego al niño perdido invisible, y ese aprendió a pasar totalmente desapercibido porque sabe que el que se mueve de la foto de un narcisista es terriblemente castigado. Y como sabe perfectamente quién es el hijo dorado y sabe quién es el chivo expiatorio, él no quiere ser el chivo expiatorio ni quiere ser protagonista de ninguna culpa. Entonces, literal, se hace invisible, literal, es una persona que trata de pasar desapercibida el tiempo que sea. Luego tenemos a los monos voladores, que los monos voladores pueden ser hijos, pueden ser familiares pueden ser tíos, pueden ser hermanos, pueden ser otro tipo de familiares cercanos, y esos les van a servir, son los orejas, son los que van a mantener la periferia de la familia controlada, que no se salga nada de allá, que no se salga el mensaje de violencia de allá. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es toda una estructura social. Y luego tenemos al hijo payaso o al hijo mascota. ¿Qué es el hijo payaso o el hijo mascota? Es el que va a aprender a que a través de las bromas, a través de ridiculizarse, a través de ridiculizar al otro, a través de cosas, vamos a llamar chuscas, y no necesariamente estoy hablando de bromas, estoy hablando de cosas que salgan del paso, va a aliviar la tensión del estrés familiar, va a aliviar el estrés del momento en el que el narcisista se pone violento, o en el estrés de que la situación se vuelve insoportable. Ahora imagínate que todos estos roles, el narcisista ya lo aprendió, el hijo dorado ya lo aprendió. El hijo dorado, al aprender todos estos roles, pues cuando va creciendo, pues va armando su equipo. Necesita un mono volador, necesita un payaso, necesita un chivo expiatorio. Ya se replicó el modelo. Y vas agarrando tu equipo para complementar al narcisista con gente de otras familias que son narcisistas. Y es un fenómeno que casi no se estudia, Abraham. ¿Podemos hablar de narcisismo? Es una red de empoderamiento, ¿sí?, como tal. Sí. Entonces, podría ser, me victimizo y voy cobrando a cada uno de estas personas, me hago fuerte, pero ellos básicamente son mis soldados. Sí, claro. Y todos son sacrificables, ¿eh? Todos son sacrificables. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el que importa, la estrella, es el narcisista. Todos los demás son intercambiables. Entonces el rol de víctima queda es un rol bastante efectivo para poder lograr esa manipulación a la redonda. Claro. El narcisista lo puedes encontrar. Todos piensan que el narcisista es solamente la persona que se ve bien, se viste bien, va al gimnasio. Vuelvo al mismo punto, confundimos rasgos narcisistas con la patología. Pero el narcisista puede estar en lugares eclesiásticos, o sea, en lugares religiosos, teniendo cargos importantes dentro de la misma parte. ¿Por qué? Porque les gusta que los vean. Pueden ser presidentes de clubes, pueden ser personas de asociaciones, pueden ser personas de ONGs, pueden ser personas en el gobierno. O sea, a final de cuentas que hay un culto a la persona. Pueden ser diferentes personajes relevantes
en cualquier lugar de la sociedad. En una sociedad como la de hoy en día, donde la salud emocional, a la salud emocional no se le presta tanta atención, ¿cómo se puede dimensionar el riesgo de esta patología en un hogar? Bueno, en muchas ocasiones el narcisista incluso puede que ni siquiera golpee a las personas, pero la humillación, desvalorización, los silencios, todo lo que implica la violencia psicológica, violencia económica, tú le estás enseñando a un niño, si a eso estamos yendo, que no tiene capacidad de lograr nada, que no tiene que no va a merecer nada, que todo lo que tenga se va a sentir culpable, que no va a poder vivir en paz. Si tú a una persona no le enseñas, a un niño, perdón, no le permites vivir en paz, a ese niño toda la vida lo estás condenando, desafortunadamente, a vivir con miedo. ¿Quién controla tu miedo? Controla a tu persona. El narcisista genera miedos, genera traumas, no sé si conscientemente, pero sí los genera para poder controlarte. ¿Se debe de buscar ayuda con algún terapeuta? Sí. En el caso del narcisista no hay nada que hacer, pero el resto de las personas sí, que entran en esta dinámica, las que describimos hace un ratito. ¿Cómo debe de ser la separación de un narcisista? ¿Debe de haber alguna guía para poderse separar de un narcisista y que no estalle una bomba en el proceso? Mira, de entrada en la separación con un narcisista sí o sí va a haber problemas. El tema es el problema que tienes hoy o el problema con el que te piensas quedar el resto de tu vida. Porque por no alterar al narcisista puedes ceder en muchas cosas. Porque volvemos al mismo punto. Te implanta un miedo y ese miedo te va a ir controlando. Imagínate que toda tu vida vivas con miedo. Hay gente que de tanto estrés se enferma. No puedes vivir así. Y lo que tenemos que dejar claro es que cuando hay una separación con un narcisista, y tú estás hablando, por ejemplo, de la parte legal, te lo voy a poner así en un ejemplo más pequeño. Cuando una persona decide acabar con un noviazgo, con un narcisista, es un caos. Te sigue, te persigue, te hace la vida de cuadritos, te habla de diferentes, ¿cómo se llama? Teléfonos. Cuando ya no te puede controlar, trata de controlar la narrativa que hay alrededor tuya. O sea, te hace la vida imposible. Pero si cedes, es muchísimo peor. Antes de dar el paso de terminar una relación con un narcisista, tienes que sí o sí hacer una introspección. ¿Por qué? Porque todos los puntos débiles que tú no hayas encontrado en ti, él ya se los sabe. Entonces, de ahí se va a aprovechar a engancharte. Se va a aprovechar a engancharte. Es que fulano o fulana, teníamos planes de, no sé, de tal cosa. ¿Y qué pasó? Y utiliza palabras clave que tienes en común con la pareja. ¿Y qué pasó con esta cosa? Y dice la palabrita, no sé, bebé, amor, lo que sea. Va a utilizar toda tu empatía, porque recuerda que tú eres una persona muy empática o con un alto nivel o índice de empatía, para volverte a reenganchar. El tema acá es que si tú no conoces tus debilidades, el narcisista sí, y te va a enganchar una y otra vez. ¿Y quieres oír lo peor? La vejez del narcisista. Digo, si es un narcisista que no, digamos, no es tan hábil, la vejez del narcisista es muy triste, porque se quedan solos. Se quedan, y ojo, pueden tener muchísimo dinero, pero se quedan solos, se quedan frustrados y se quedan vacíos. Eso es sí o sí. Un narcisista está condenado. Sí.
Tristemente te voy a decir algo, y creo que esto viene mucho al tema del que hemos estado platicando. Un narcisista fue un niño que nadie protegió de un adulto con esa patología y que solamente lo dejaron crecer. Es un niño, y no lo estoy diciendo para que se le genere una empatía y se le justifique, nada más estoy poniendo en contexto. Un narcisista es un niño que nunca nadie atendió, que todo el tiempo estuvo abandonado, al menos emocionalmente, y toda su vida vivió frustrado, vacío, incompleto. Nunca estuvo como yo creo que la mayoría de las personas en cierto nivel de juicio mental, tratando de buscar eso que les faltaba, pero seguías en la búsqueda. Un narcisista se sabe que jamás va a ser feliz, pero muchas veces el que tú no seas feliz, a él lo hace feliz. Esto que te pregunto es sobre todo porque de pronto cuando me buscan los papás o las mamás, digo los papás en general, porque pues yo le recibo llamadas a papás o mamás. Para mí lo más importante es los niños, tal cual. Aquí el problema que estoy viendo es que ya me buscan en un punto donde ya todo estalló, tal cual. Y lo que comentaba con algunas personas como lo que son unas organizaciones activistas, aquí una organización activista con la que me manda muchos papás, es Todo por Ti, que es una organización que prácticamente ve por el bien superior de los niños, prácticamente contra quien resulta responsable. No ve por papás o por mamás, ve por los niños. Entonces ellos me van pasando a lo que son los papás o mamás que quieren levantar la voz o que quieren comunicar algo. Y pues yo lo que les platicaba es que antes de que la bomba explote, debería de haber un proceso previo de mediación. Por eso te comentaba, si yo me quiero separar, papá o mamá, quien sea, ya estoy hasta el gorro, se vale, por Dios, claro que se vale. Sí, claro. Porque es mejor separados que juntos si estamos como perros y gatos, ¿no? Porque pues es un daño que nos hacemos, es un daño que hacemos y pues es un daño que nuestros hijos pagan. Entonces, esta mediación, pues prácticamente ir diciendo, ¿sabes qué? No podemos seguir, no pasar a la parte legal, hacer un acuerdo civilizado. Porque lo que veo que no entienden muchas parejas es que en el te friego, me friegas, te jodo, me jodes. Y aquí estamos literalmente en una batalla avasalladora. ¿Por qué? Porque pues te demando por eso, pues te demando por lo otro, y te demando por aquel, y ¿Cuándo? O se inventan cargos. He oído Esto ahorita es un problema muy típico, y hoy por hoy lo que hemos estado haciendo es que al momento en que yo ya estoy dándole voz a papás y mamás, aquí el mayor de los problemas lo tienen los hombres, porque van a ser mujeres y llega una mujer llorando, dice, es que me violentó psicológicamente. A ver, sí, me gritaste, vale, ¿es violencia psicológica? Sí, pero ojo, también hay que ser honestos. Si me estás calentando por 3 horas y pego el grito, eso no es un patrón. Es que estallé porque me sacaste de quicio y somos humanos. Pero eso no hace a una persona violenta, eso hace a una persona humana, tal cual. Pero no, basta con que vayan, levantan un cargo de esta naturaleza y, es violentador, listo.
Claro, no va a proceder, pero ya está ahí la carpeta. Y eso es suficiente para desvincular a un padre. Wow. Y romperle el alma a un niño porque no entienden que tan importante es un papá como una mamá. Aunque hay muchas personas que dicen, no, no es lo mismo. No, claro que no es lo mismo, son diferentes, pero son tan importantes uno como el otro. Pero hoy en esa ceguera que tienen, se están llevando de corbata a las infancias. Y hoy por hoy eso se está haciendo un tema muy crítico y ya hay muchos hombres que están levantando la voz y están denunciando y ya se está haciendo un pandemonium. ¿Por qué? Porque ahora ya están haciendo valer sus derechos. Porque antes no levantaban la voz y siempre es aguantar y aguantar y aguantar y aguantar. Pero nadie habla de la violencia que también las mujeres ejercen. Y seamos honestos, Gonzalo. Si hay hombres malos, hay unos hombres que son muy viles y muy sinvergüenzas, Crueles. unos auténticos hijos de la fregada. Pero también mujeres. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de hombres y mujeres, estamos hablando de seres humanos. Y hay humanos buenos y hay humanos malos. Tal cual. Y aunque se molesten, la violencia no tiene género. La violencia no tiene género. Tal cual. El único problema es que estamos dejando pasar, estamos saltándonos muchos pasos, estamos estallando y se están creando todos estos modelos de guerra de unos contra otros y no se vale, porque nadie está viendo hacia abajo, hacia los niños. Pero los de abajo sí nos están viendo. Están viendo perfectamente todo lo que hacemos, ¿no? Gonzalo, la plática que tuvimos, niños ya están siendo las víctimas, quitándose la vida por los niveles de estrés, los niveles de ansiedad y depresión que están sufriendo, y los adultos son los culpables, porque no hay manera de culpar a los niños. No. Y te voy a poner un ejemplo ahorita que estás tocando el tema de que niños se quieren quitar la vida. Utilizando eso que acabas de decir, te lo puedo acomodar perfectamente en una familia narcisista. En una familia narcisista, y habría que ver cómo está el porcentaje, porque son estudios que no se han hecho. Hay muchos secretos de índole sexual, de índole de traición, de índole económico, que adivina quiénes son los guardadores de esos secretos involuntariamente. Los niños. Pues imagínate que los niños ven situaciones incómodas que no saben cómo manejar, pero tienen que guardar ese secreto, porque si no, adivina quiénes son los culpables de que alguna situación no funcionó. Ellos. Podríamos entonces decir que si uno detecta este tipo de patologías, si uno está viviendo con hijos en un ambiente tenso, de estrés, con este tipo de banderas rojas, lo sano es cada quien por su lado. Sí, pero como te comenté, lo sano es cada quien por su lado, pero si es una persona que tiene un trastorno narcisista, jamás va a ser fácil, jamás va a ser, vas a llegar a un acuerdo. Lo que tú comentabas, la conciliación, en una persona, digamos, podemos tener cierto rencor hacia la otra persona, podemos tener ciertas diferencias, lo que tú quieras, gustes y mandes, pero con un narcisista jamás va a ser conciliatorio. ¿Por qué? Porque de entrada, si él está en desventaja o siente que está en desventaja, porque si un niño, hijo de un narcisista que ha sido violentado, llega a no sé cuáles sean las instancias, al narcisista le va mal, y le va no mal, le va requete mal. Si él
con la conciliación gana tiempo, lo va a hacer y va a tener un cambio de 180 grados de la noche a la mañana para confundir a todos. Acuérdate que juega con el refuerzo intermitente. Pero mientras no se haga algo serio, él va a regresar a las andadas. Y ojo que va a regresar a las andadas peor. Porque como tuviste la osadía de exhibirlo, lo peor que le puedes hacer a un narcisista es exhibirlo. El enganche que mucha gente tiene con un narcisista es que tengo que mostrarle a todos los demás lo que yo veo. Tengo que demostrarle a todos los demás que el narcisista es así, 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 así. Porque comúnmente es una maravilla. Hay hasta un dicho, que no sé si fue por eso que lo hicieron hace muchos años: farol de la calle, oscuridad de la casa. Es un narcisista. De acá para afuera es una maravilla la vida. Es una maravilla, escuchas hablar de esa persona y todo bien, todo una divinidad. En la casa muchas veces no tienen ni las necesidades básicas cubiertas. O en la casa ni siquiera tienen el menor decoro hacia las otras, hacia sus familiares. Acuérdate que el narcisista, él es la estrella y él consume los recursos de todos los demás. Llámese emocionales, sociales, económicos, lo que tú quieras. Pero primero está él, después él y de último él. Con un narcisista, cuando tú lo detectas, no te puedes ir a la conciliación porque es solo darle tiempo para que se reorganice y te termine de fulminar. Con un narcisista tienes que llegar a las instancias legales y sí o sí lo tienes que hacer, y no, una vez que inicies no hay vuelta atrás. Tienes que lograrlo así, porque si no, no lo va a respetar, porque incluso, y eso en muchas ocasiones lo he escuchado, creo que hay como que una regla de que dejas un depósito cuando hay pensión alimenticia, etc, etc. Se atrasan unos días, se atrasan un mes, o sea, juegan mucho con eso, pero juegan dentro del marco de la ley para que la otra persona se desespere económicamente. Entonces, es una persona ampliamente manipuladora, ampliamente hábil, es encantadora y lo peor del caso es maquiavélica. Cuando hay un narcisista hay que cortar de tajo toda la relación, porque lo único que va a hacer con tu familia y contigo es terminarla de destruir. Incluso te voy a poner otro ejemplo, seguro habrás escuchado. Se separan y siempre va a ser una separación escandalosa. Se separan y después de un tiempo se desaparece el narcisista, o incluso el narcisista descarta y la señora se queda. Voy a poner un ejemplo que es el que más he escuchado. La señora se queda sola, trabaja día y noche y tratar de mantener a los niños o a los hijos bien, 5 o 6 años. Se reaparece flamante el narciso después de dar su gira triunfal por diferentes lugares. Y no viene a aportar, te viene a descuadrar a todos. Le empieza a decir al hijo o a la hija que se le acerca, porque al final de cuentas eso no lo entendemos también. Hay una necesidad que tienen los niños de ver a su padre, aunque sea una persona violentadora. Es un tema muy, yo creo que biológico. Necesitan ver a su padre o a su madre, aunque sea violentador. Por eso fue tan grave lo que mencionabas de estos centros de convivencia, porque esos lugares serían los únicos lugares, en teoría, que deberían ser seguros para que un narciso conviva con sus hijos por la necesidad del hijo, no por la necesidad del narciso, que es lo que muy probablemente pasó. Los narcisos compraron a quien tenían que comprar. No lo sé, habría que averiguarlo. Entonces, es por la necesidad del niño. O sea, sería lo más sano es que nunca lo vuelvas a ver. Pero si el niño quiere ver a su papá,
Digo, tiene que estar en un lugar supervisado. No se lo puedes dejar para que se lleve ni nada, porque cuando regresa, te regresa mal. Ya le sembraron esta y esta idea. Porque además el niño está justificando debido a sus carencias emocionales. ¿Qué pasó con papá? Y es muy dado entonces a lo que se llama alienación parental. Sí, claro. Sí, claro, pero y ojo, y repetimos la misma frase. El narciso no quiere a los niños, quiere que tú no los tengas. Y ya los tienes tranquilos, ya los tienes, digamos, avanzando después del ¿cómo lo diré? El desastre que hizo. Pero viene a generarte un caos. ¿Para qué? Para que él se alimente. Acuérdate que todo mundo, la miseria de todo mundo es la fuente de energía del narcisista. Un tema peligroso y por demás triste, pero muy real entonces en estas épocas que estamos viviendo, en donde se ve mucha obstrucción parental. Y pues yo creo que hay que estar muy atentos porque como sociedad no podemos permitir estar viendo este tipo de obstrucción y aplaudirla. Totalmente. Pero pues ya veremos qué nos depara el futuro. Esperemos que cosas buenas. Y pues siempre muy interesantes nuestras charlas, Gonzalo. Bueno, muchas gracias. A ti. Todos los días se aprende algo nuevo. Y caray, me resulta muy enriquecedor todo esto. Espero poder ayudar a mucha gente con todo esto, Gonzalo. Muchas gracias y pues ya veremos qué otro tema nos depara todo esto. Y una cosa nos lleva a otra, a final de cuentas, porque por lo que estoy entendiendo, ese mismo buscar, esa necesidad que tú tienes, te va surgiendo nuevos temas. Sí, caray. Pero lo triste es que es una realidad muy común ahorita y son tragedias. Y son tragedias. Y es una tragedia silenciosa. Y de la que nadie habla. Claro, y te voy a decir algo. Sería, digamos, aquí yo creo que el objetivo de las pláticas que tenemos y que amablemente tú grabas es que la gente piense un poquitito fuera del foco que tiene o fuera del marco que tiene. ¿No será que muchos de los papás que no pueden levantar la voz es porque vienen de un rol donde no se les permitía? Y este tipo de actividades, digamos que le da la estructura que necesitan ser escuchados y ahí lo vas viendo con la gente que vayas conociendo. Les da la voz que necesitaban tener y muy probablemente es primera vez en su vida que los escuchan. Sería un tema muy interesante para ver con la gente que ustedes están ayudando. Pues quedo en espera de la próxima. Está bueno. Gonzalo. Como siempre. Caray, siempre un gustazo, Gonzalo. Gracias, amigo. Y pues a ustedes, muchas gracias por su tiempo. Espero que les sea enriquecedor y pues nos vemos para la próxima.